Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en la entrevista central y nos acompaña, como les anunciamos por primera vez aquí en los estudios del Despertador, el canciller Roberto Álvarez. Canciller, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Que quede Gracias. constancia que hace mucho tiempo que lo estábamos invitando. Y también hacía mucho tiempo que yo tenía deseos de venir al programa. Señor canciller, inicialmente, y para aprovechar el tiempo, quisiera preguntarle, el 12 de febrero precisamente de este año, el presidente de la República dispuso el retiro momentáneo del proyecto de ley de regulación del tráfico y trata de personas que había generado mucho debate, y en ese momento el gobierno anunció que iban a analizar el proyecto durante 45 días máximo para reintroducirlo nuevamente. Pero han pasado ya 112 días y todavía no ha sido reintroducido. Quisiéramos saber cuál es el estatus de este proyecto y si el gobierno dominicano como quiera mantiene la posición de reintroducirlo al Congreso. 112 días, exactos. Sí. Se nota que eres economista o contador. Mira, el trata y tráfico son dos temas diferentes. Se tomó la decisión en su momento de presentarlo en un solo proyecto de ley, lo cual en parte eso fue el motivo que generó cierta confusión. Ahora en la Comisión Interinstitucional para la Trata se ha decidido separarlo en dos proyectos diferentes. Y también en esa comisión se ha decidido tener la mayor cautela posible ante los comentarios que surgieron de asegurarse de que todas las instituciones que participan, que son múltiples instituciones, desde obviamente no solo el ministerio, nosotros coordinamos la comisión, pero ahí está la Procuraduría, la Consultoría Jurídica, el Ministerio de la Mujer. Hay una multiplicidad de instituciones gubernamentales que inciden sobre esos proyectos. Estamos trabajando en ello todavía, pero estamos ya casi en la etapa final. Se ha preferido desbordar el plazo de 45 días para asegurarse de que los proyectos sean aceptables. Y vamos a hacer también una consulta general en estos momentos, una vez que estén ya listos, para también escuchar las opiniones antes de enviarlos de vuelta al Congreso. Pero serán entonces dos proyectos separados, definitivamente. Dos proyectos separados, correcto. Señor canciller, en ese momento del retiro de ese proyecto, se habló de que se iba a buscar de un consenso para volverlo a introducir. ¿Se ha avanzado algo en eso, lo que tiene que ver con el consenso como tal? Bueno, primero es tener los proyectos ya terminados y eso es lo que hemos estado haciendo, como dije, en la Comisión Interinstitucional. Y después entonces vamos a hacer esa ronda para escuchar las opiniones de diferentes, de la sociedad civil en general y comunicadores sobre los proyectos antes de someterlos de vuelta al Congreso. Sí. En ese momento también usted tuvo un intercambio de artículos, por decirlo de alguna manera, con el expresidente Leonel Fernández, Sí. en donde usted le recordaba incluso que se habían establecido compromisos internacionales durante una de las administraciones que encabezó el doctor Fernández y que a partir de esos compromisos se tenía que reflejar en las leyes locales el tema de las sanciones a la trata de personas. Y esto sigue generando muchos rumores, muchos miedos de que si se podría eventualmente darle la nacionalidad a posibles refugiados o crear campos de refugiados aquí en el país. Esto es puro mito. Eso no tiene nada que ver con la realidad. La trata de personas, como en uno de los artículos que escribí, hay un estudio, un análisis de Taira Vargas y otras personas del 2019, me parece, en el cual sale a relucir, en primer lugar, que el grueso de las personas sujetas a trata son dominicanas y que las extranjeras es el menor número. Entre ellas, las haitianas, en ese análisis, en ese estudio, eran un 4%. Pues bien, es para proteger a toda víctima de trata. Y sabemos de que hay unas redes muy arraigadas, muy fuertes, que han llevado a personas hasta bajo engaño fuera de nuestro país. Y nosotros
tenemos una relación de trabajo muy fuerte con otros países, los gobiernos de otros países, las fuerzas de seguridad de otros países para proteger a las dominicanas en el exterior. Y eso también es lo que nosotros estamos tratando de lograr, de tener una ley mucho más efectiva, más eficaz que la actual, para proteger a todo dominicano y extranjero en el país. Señor canciller, siempre se ha hablado, y a veces uno ve en los medios de comunicación gente que hablando y acabando con nuestras relaciones dominico-haitianas, pero entonces manifiestan que el gobierno, que potencias extranjeras, principalmente Estados Unidos, le han solicitado al presidente de la República la instalación de campos de refugiados en la frontera del lado dominicano para refugiados haitianos, y que el gobierno dominicano se mantiene firme en su negativa de que eso no se puede permitir. La pregunta es, de manera formal, ciertamente, Estados Unidos, Francia, qué sé yo, cualquier otro país grande, le ha solicitado de manera formal a la República Dominicana, mire, nosotros queremos que ustedes instalen campos de refugiados en la frontera para los haitianos, o eso también es puro mito? Formal nunca ha sido solicitado. No ha habido ninguna solicitud formal. En ocasiones se ha preguntado si en un momento puntual, ante la detención de un número de ciudadanos, incluyendo no solamente haitianos, sino a otros extranjeros, antes de regresarlos a Haití, si podrían pasar por el territorio dominicano, y la respuesta ha sido no. Es decir, no pueden quedarse en República Dominicana exactamente porque no queremos crear algo de esa naturaleza. La respuesta es no, pero nunca ha sido solicitado formalmente. ¿Y en cuáles momentos se han dado esas conversaciones que no han sido formales, pero se ha planteado ese tema? Bueno, eso puede ser hasta una llamada telefónica. Usted sabe que salen tanto de Haití como de aquí, de República Dominicana, yolas, botes a cada rato. Ya, pero esas llamadas han provenido ¿de dónde? ¿De cuáles naciones? De diferentes funcionarios internacionales en un momento de solicitar, si es posible, de diferentes fuentes, Diógenes. Es como por lo que ha ocurrido, que la respuesta ha sido muy contundente del gobierno dominicano con respecto a las solicitudes del encargado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuando ha pedido que no se deporten haitianos. Pero ese es otro tema. Exacto, no estamos hablando de trata, estamos hablando de migrantes. Pero qué bueno que usted mencionó el tema de la trata y de las víctimas dominicanas de trata, porque en ese momento hay muchos dominicanos que están aprovechando, que intentaron aprovechar su ingreso a Estados Unidos y que se han ido quedando algunos en territorios de Centroamérica y México. Y hay grupos que incluso han estado ya detenidos. Tenemos a unos dominicanos que están condenados incluso a 47 años de prisión en México. Sus familiares estuvieron la semana pasada en la Cancillería. Ellos tienen poca información de lo que ocurrió. Y según nos dijeron, la Cancillería no les ha dado respuesta tampoco. No saben ni siquiera en qué cárcel estaban. Están en Nezahualcóyotl, en México, que fue donde cometieron una violación sexual. ¿Cómo la Cancillería está apoyando a quienes son víctimas de trata en México, a quienes son víctimas de traficantes y a quienes delinquen en ese proceso para llegar a Estados Unidos? Mira, la protección de los dominicanos en el exterior es el primer eje, la primera estrategia de política exterior de nuestro gobierno, y por lo tanto la embajada nuestra y el consulado en México ha estado en contacto con los jóvenes. Lamentablemente fueron condenados en primera instancia por unos hechos muy lamentables. Nosotros lo único que podemos en ese caso es determinar cuáles son las acusaciones y transmitir esa información, que sí lo hemos hecho. Nos hemos reunido en 2 ocasiones, mínimo 2 ocasiones, el viceministro de Asuntos Migratorios y Consulares se ha reunido con los familiares y les ha explicado en detalle la situación. Naturalmente vinieron a Cancillería en una manifestación en un momento, ejerciendo presión, tratando de ejercer presión, pero es algo que escapa a nuestras manos. Es el Poder Judicial de México que en primera instancia ha determinado esa pena tan severa,
pero estamos dándole seguimiento y colaborando con los abogados de la defensa, quienes no sé si han no sé si han apelado la sentencia, pero tengo entendido que estaban en eso y le daremos seguimiento al caso. Señor Roberto Álvarez, se había informado que el gobierno dominicano había dispuesto el cierre de los consulados dominicanos en Haití por un asunto de exceso, de emisión de visas y ese tipo de cosas. Quisiera saber si están cerrados todavía los consulados dominicanos en Haití o si están abiertos y operando, y en caso de que estén abiertos y operando, la cantidad de visas que generalmente se otorgan, ¿es algo normal o se considera una exageración? Porque a veces se han emitido tantas visas, pero como si eso fuera un problema, y si son visas se supone que hay personas documentadas, pero el monto de las visas que se emiten, ¿es una exageración o no? Y si están actualmente operando los consulados. La respuesta es sí, están operando. Fue algo momentáneo cuando recrudeció la violencia en un momento hace un par de meses atrás. Sí, sí. Fue temporal, volvieron a reabrir, están funcionando normalmente. En cuanto al número de visas, te agradezco la pregunta. Han salido diversas cifras del número de visas otorgadas desde el 2015, digamos, hasta el 2021, un lugar 815,000, si mal no recuerdo, en un videíto, y otras personas. Mira, el número de visas anuales que otorga el gobierno dominicano son aproximadamente, y eso está en línea, tú puedes entrar a la página oficial del ministerio, ahí los encuentra los datos, cualquier persona. Son aproximadamente unas 115,000 a 120,000 visas al año, para todo el mundo. ¿Qué sucede? De esas, el 80% se otorgan a Haití. Sí. Pero ¿qué sucede? De esas, digamos, 815,000, si vieses el número más o menos aproximado en 6 años, de esos 80%, el 70% son renovaciones de visas, es decir, no son 815,000 personas diferentes. ¿Por qué? Porque esos son o comerciantes, o trabajadores, o estudiantes, o turistas. Aquí vienen muchos haitianos en turismo. Entonces, todas esas categorías, pues ya esas personas con pasaporte vienen y piden su visa y pagan por ella, perdón, y vienen a República Dominicana continuamente, pero no es ese número exagerado. El problema del número de haitianos que hay en el país no es lo que llaman en inglés overstays, las personas que se quedan más tiempo con la visa, ese no es el problema. Que en todo caso están documentados, porque aquí lo que tenemos es un problema de presencia de haitianos que no tienen documentos, que están de manera ilegal. El que viene con visa se supone que está regularizado, está normal. Don Roberto, a principios de marzo estuvo en el país una alta funcionaria del gobierno de los Estados Unidos, Bárbara Feinstein, que se reunió con usted y se reunió con otros funcionarios del gobierno dominicano. En ese momento no se dieron mayores detalles de los temas que se trataron en las reuniones. ¿Cuáles temas se trataron en la reunión y si se abordó así de manera específica el tema haitiano? Mira, siempre se manejan toda una multiplicidad de temas. El tema haitiano, por lo general, dada la importancia que tiene, si no lo mencionan ellos, lo mencionamos nosotros. Mencionamos de que Estados Unidos tiene una responsabilidad en relación a Haití, por cómo ha incidido históricamente sobre la situación en ese país. Así que, tanto con Barbara Feinstein, como con la subsecretaria que vino un mes y medio después, Wendy Sherman, se trataron todos los temas de la agenda. Pero además de eso, se trata el tema de comercio, se trata el tema de turismo, se trató el tema de la alerta migratoria que estaba en ese momento. Perdón, también, y en ese sentido la subsecretaria Sherman dejó claro
que República Dominicana es un lugar apetecible a visitar, cuando hizo un video para mí inédito de que un funcionario de Estados Unidos haya venido a hacer un video en el Parque Colón, en la zona colonial, y a llamar a los turistas de Estados Unidos que vengan a visitar a este bello país. Claro. Canciller, las gestiones de República Dominicana para promover que haya ayuda a Haití, que haya incluso una misión de paz de Naciones Unidas, ¿cómo han avanzado? Hemos visto al presidente de la República en varios escenarios internacionales, lo hemos visto usted también, y las reuniones del Consejo de Seguridad pareciera como que no avanzan. Eso es desde el punto de vista de nosotros que estamos fuera. Pero usted, que de hecho recientemente estuvo allá en Naciones Unidas, ¿cómo ha avanzado? Estados Unidos lo ha dejado claro, le interesa Haití, pero tampoco quiere ser la cabeza, el liderar un equipo. Canadá, lo mismo. Brasil, que ya lo hizo en alguna ocasión, también no han dado muestras de tener intenciones. ¿Cómo avanzan? ¿Qué alternativas hay? ¿Cuáles son el lobismo que ustedes están haciendo para que se consiga ese envío de tropas? Sí. Hay que recordar que el presidente Moïse, lamentablemente, es asesinado perdón, en julio del 21. Hará 2 años casi. Exactamente. En septiembre del 21, el presidente Abinader, ante la situación ya en esos meses, entre julio y septiembre, comienza a haber un deterioro de la situación en Haití, pero sobre todo el gobierno, la inestabilidad en el gobierno en esos días. En septiembre, el presidente Abinader, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, septiembre del 21, hace un llamado enérgico a la comunidad internacional a poner atención a Haití. En octubre, es decir, un mes, menos de un mes, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne para conocer la extensión del mandato de la Oficina de las Naciones Unidas en Haití. Octubre del 21. En esa sesión, algunos países, entre ellos la República Popular China, dicen: señores, hemos estado malgastando el dinero en Haití, no hay nada más que hacer, ya tenemos 17 años ahí, vamos a cerrar esa oficina. Hay países con mayor urgencia en África, en otras partes del mundo, y proponen cerrar la oficina. Ahí salimos corriendo, estábamos presentes, y en ese momento comenzamos un lobismo, un cabildeo intenso con todos los miembros del Consejo de Seguridad, pero sobre todo con los permanentes. Afortunadamente logramos, en ese momento la República Popular China propuso que se extendiera finalmente solo por 6 meses. Finalmente aceptaron a que fuera 9 meses. Pero eso fue una voz de alerta para nosotros, de que en ese momento la comunidad internacional en general estaba agotada con el tema Haití. Y ahí iniciamos una campaña diplomática intensa desde ese momento, hasta que finalmente logramos en que se adoptaran con ese tipo de alerta y realmente crear conciencia. El presidente Abinader logró, con el secretario general de Naciones Unidas, en un almuerzo que celebraron en Los Ángeles en junio del año pasado, que entendiera realmente la gravedad de la situación, y el secretario general Guterres convocó una semana después a todos los miembros del Consejo de Seguridad en un almuerzo privado, y ahí es donde le dice: señores, el presidente Abinader me ha convencido de la situación de gravedad que hay en Haití y que se necesita una fuerza militar para asistir a la Policía Nacional haitiana. De ahí comienza a cambiar la situación, la visión en el Consejo de Seguridad, y se adoptan esas 2 resoluciones, que no tenemos tiempo aquí para hablar de ellas, 2645 y 2653. Tiempo después se crea un comité de sanciones, se adoptan medidas estrictas para tratar de evitar el envío de armas y municiones a Haití, y se habla en la 2645 acerca de la posibilidad de crear esa fuerza multinacional. Hay varios obstáculos, y aquí es donde dije que el tema Haití requiere un poco de tiempo, y claro. Las fuerzas de paz
requieren 3 principios básicos de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas. Fuerza de paz es cuando hay 2 facciones en guerra, en una guerra civil en un país, y se necesita el acuerdo de ambos bandos para pedir a esa fuerza internacional que venga a separar, como por ejemplo en Sudán en este momento. Y eso se entiende que ahora no se da en Haití. Bueno, hay organizaciones criminales que no pueden ser consideradas como beligerantes. Imposible. Entonces, no hay 2 facciones que una de ellas no va a pedir a Naciones Unidas que venga. Entonces, no se da esa, número 1. Número 2, imparcialidad de la fuerza de paz. Es decir, los cascos azules tienen que mantener, negociar con ambos bandos en igualdad de condiciones. Eso tampoco es imposible. Y tercero, no pueden usar fuerza letal, salvo en legítima defensa. Bueno, eso tampoco aplica para el caso haitiano, dado que el hecho de que las organizaciones criminales controlan el 60 o el 65% del territorio de Puerto Príncipe, de la capital. Esa es una de las dificultades. Entonces se está buscando cómo crear una fuerza que tenga la sanción del Consejo de Seguridad, porque es el único órgano con la facultad de usar la fuerza a nivel internacional, usar la fuerza de manera legítima. ¿No? Disculpa, siguiendo ahí mismo, para seguir ahí mismo, para no irnos, tal y como nos observó el señor canciller al principio, y ahora en lo inmediato, en el futuro cercano, ¿qué se puede esperar en función de eso que usted ha planteado? Lo que está ocurriendo ahora es que hay países que están dispuestos a enviar sus fuerzas militares, incluso países africanos. Puedo mencionar, porque lo dijo públicamente, Ruanda hoy en día es el 6º país con más fuerzas militares en cascos azules en el mundo entero, y le han dicho efectivamente que están dispuestos a enviar. CARICOM, Jamaica, Bahamas, entre otros, están dispuestos. El primer ministro de Jamaica estuvo en Haití hace unos 2 meses atrás, y van a estar reuniéndose pronto para ver de qué forma CARICOM, donde puede, además de fuerzas militares, puede ayudar sobre todo en expandir, en ampliar el acuerdo político entre los haitianos, porque ese es uno de el problema, el meollo del problema es que las élites haitianas no se han puesto de acuerdo y no han perseverado a través del tiempo en un acuerdo que haya sido consensuado lo más amplio posible. En eso está CARICOM ahora trabajando, y nosotros estamos presentes en esas gestiones que se llevan a cabo, muchas de ellas por medios diplomáticos y de manera confidencial. Y China, ¿cuál es la participación de China? Claro, es miembro del Consejo de Seguridad, es miembro permanente, y China ha mostrado interés con República Dominicana. El gobierno dominicano se ha reunido con representantes chinos para hablar de ese tema. En Naciones Unidas yo he hablado con el embajador Zhang Jun, que es el embajador de China en Naciones Unidas, varias veces. Eso ha sido esencial, y nuestro embajador en Naciones Unidas tiene una relación continua con él y con los otros embajadores, incluyendo con el embajador ruso también. Pero ha habido una respuesta positiva de parte de ellos. Sí, hasta ahora sí, eso ha cambiado. Mira, uno de los obstáculos que había de parte de la República Popular China, y es comprensible, es el hecho de que Haití sigue todavía hoy reconociendo a Taiwán. No reconoce a la República Popular China y tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Hemos logrado minimizar ese tipo de situación de rechazo que había de parte de China, así que eso es a través de un diálogo. Señor canciller, en septiembre del año 2022, el presidente Luis Abinader estuvo en la Organización de Estados Americanos, hizo una exposición sobre la situación de Haití. A solicitud de la República Dominicana se hizo esta asamblea de la OEA. Al día siguiente vino a la República Dominicana, convocó una rueda de prensa en el Palacio donde anunció que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo le había informado de que el BID iba a financiar 2 hospitales, uno en la parte norte y otro en la parte sur de Haití, a los fines de que eso contribuyera con una reducción de la cantidad de
principalmente parturientas haitianas que vienen a la República Dominicana a atenderse. Pero en eso llegó la situación del presidente del BID, que tuvo un romance con una subalterna de la institución, lo hicieron renunciar del cargo y no se le dio como seguimiento. La pregunta es, ¿el gobierno dominicano le ha dado seguimiento a esta promesa que hizo el BID de construir 2 hospitales en Haití? ¿Se ha hecho algo? ¿Se ha avanzado sobre eso? Aunque no es en la República Dominicana, sino allá, pero la gestión fue por el presidente dominicano. ¿En qué quedó eso? ¿Está parado o está avanzando? Mira, hay una persona, el doctor Alejandro Báez, que fue designado por el presidente Abinader a través de Cancillería y como asesor del presidente para trabajar específicamente en el proyecto de hospitales en territorio haitiano, y ese proyecto ha continuado. Esa reunión a la cual tú mencionas, fue en esa reunión con el presidente Abinader en el BID, en la cual mencionó de que tenían, de hecho, $1.000 millones, fue lo que dijo el entonces presidente, que no habían sido utilizados y que estaban disponibles para Haití desde el 2010, desde el terremoto. Desde el terremoto. Bueno, hasta ahora la dificultad no es el dinero para abrir hospitales en Haití. La cuestión es que el gobierno de Haití está en un modo de supervivencia y lograr todos los permisos, la ubicación, los doctores, los equipos humanos que van a estar ahí, la gestión de esos hospitales, la seguridad de los hospitales. Es decir, no es la cuestión de los fondos. Es todo lo otro, esto que te estoy mencionando. Seguimos en ello. Ya se tiene ubicado un lugar en Dajabón, en Guanamén, Juana Méndez. Pero ha sido, dada la inestabilidad, dado el nivel de violencia en Haití, esa es la dificultad, ¿no? La mayoría de los hospitales están cerrando, no abriendo en Haití. Qué barbaridad. Terrible, terrible. Señor Canciller, y cambiando un poco de tema, oyéndonos un poco más a la región, así. Recientemente se acaba de celebrar el Consejo de Ministros de los países AEC, en la que la República Dominicana pidió que se declarara el tema del sargazo como emergencia regional. Correcto. Dicha petición fue incluida en la declaración de esa reunión de ministros. De Guatemala, de Antigua Guatemala. Entonces, la pregunta es, ahora, ya incluida en la declaración, ya asumida por la región, ¿ahora qué sigue? Bueno, se están haciendo muchísimas cosas, entre ellos obviamente el sector privado, el más afectado, los hoteles. Están llevando a cabo tanto análisis de cómo parar la llegada del alga hasta la costa, que es lo grave, porque el alga existe, ¿no?, desde siempre en el mar. La cuestión es cuando llega a la costa y se pudre, y ese es el efecto negativo que hay para toda la vida costera, para los pescadores, los peces, el medio ambiente y para el turismo. Bueno, ahora estamos convocando el 15 de junio una reunión regional acá en República Dominicana de todos los actores que tienen un interés o que están investigando sobre ello. Vienen científicos de diversos lugares de la región, de universidades de Estados Unidos y de otros lugares, a exactamente estudiar y tener un estado, hacer un levantamiento del estado de situación en todos los ámbitos. Hay, de nuevo, la cuestión de cómo lograr en lo inmediato parar el ingreso del alga hasta la costa. Eso es lo urgente. Después, entonces, están proyectos ahora estudiando a ver si hay un uso que se le puede dar, ya sea como combustible, como abono, pero eso es ya para proyectos de más largo plazo. La cuestión urgente es encontrar una fórmula de detenerlo
antes de que llegue a la costa. En eso estamos y por eso digo, hay esta convocatoria, el 15 de junio se va a estar dando mayor información en los próximos días. ¿Y cuáles países están llamados a participar? Todos los países del Caribe. Todos los países del Caribe y países cooperantes, es decir, porque es un problema regional del Caribe exclusivamente, no existe en otras regiones, en otros mares, es solo nuestro y eso es uno de los motivos por los cuales se está estudiando cuáles son los factores que han generado que esta alga venga, ¿no?, a través de las corrientes a nuestra región exclusivamente. Señor Canciller, quería preguntarle brevemente, a propósito de que el presidente ayer incluso recibió cartas credenciales de varios embajadores de diferentes países. No tenemos embajador de Estados Unidos y recientemente cesó en sus funciones el encargado de negocios de la embajada que funge generalmente como embajador. Primero, ¿eso implica algún tipo de afección en cuanto a las relaciones nuestras con Estados Unidos? Y segundo, ¿tiene usted conocimiento de que el gobierno del presidente Biden ya esté haciendo algún tipo de movimiento para designar un embajador? Porque tenemos mucho tiempo sin embajador. Mira, no tiene nada que ver con la relación. La relación, hay personas que, algunos se hacen preguntas, he escuchado en los medios de comunicación, rasgándose la vestidura, ¿por qué no tenemos embajador? Que no nos quieren. Mira, Estados Unidos hay que recordar que Estados Unidos designó un embajador en septiembre del 20, el señor Calvin Smyer, un legislador del estado de Georgia, que después, en mayo del 21, fue retirado y fue enviado su nominación para Bahamas. No sé si ustedes lo recuerdan eso. Un señor que es defensor, él fue senador, creo, sí. Legislador. Asambleísta del estado de Georgia. De Georgia, sí. Bueno, él fue, como le dije, designado para Bahamas. Él todavía no ha llegado a Bahamas. No ha sido confirmado por el Senado de Estados Unidos. Hay muchísimos embajadores que han sido nominados, pero que todavía no ocupan sus posiciones porque no han sido confirmados. Es decir, que el caso nuestro no es nada excepcional. Es una situación interna del gobierno de Estados Unidos. Si piensan designar a alguien o no, la verdad es que no sé. Ojalá que lo estén considerando. Ojalá, desde el punto de vista del gobierno dominicano, que fuese alguien de carrera, como acaban de designar para Haití. ¿Por qué no designan a alguien de carrera? Pues mira, en cierto sentido, un enfoque es porque nos consideran un lugar tan apetecible por lo tranquilo que es República Dominicana, por el desarrollo, por la facilidad de vida que hay, por la alegría del dominicano, etcétera, que pueden dar, es un regalo político para alguien que ha ayudado a la Casa Blanca. Pero bueno, ojalá que eso no suceda y que sea de nuevo. Pero nuestras relaciones se mantienen normal. Completamente. La Embajada de Estados Unidos tiene una de las embajadas más grandes de Estados Unidos es en República Dominicana, con 900 personas más o menos. Canciller, normalmente hacemos preguntas que nos envía la audiencia a través del chat en nuestra transmisión en vivo por YouTube, y aunque no hay muchas, pero veo esta que es muy recurrente, la he visto mucho en redes sociales, del señor Rafael Peralta, y él pregunta por qué, el señor Rafael Peralta, ¿por qué la privatización de pasaportes? Que lo he escuchado mucho. Conozco un poco la respuesta, pero ojalá que usted se la pueda explicar. Y además, esto que parece, no lo sé si es un mito, pero ¿por qué pasarle la dirección de pasaportes a un empresario haitiano? Y además, yo aprovecho esa misma pregunta para hacer una que yo tengo. Desde hace, no había sido un secreto que los cargos de cónsules en Haití habían sido un negocio. Competían los cónsules por la emisión de visas, un consulado vendía las visas un poco más económicas que otro y competían entre ellas. ¿Eso se acabó o sigue todavía? Mira, en cuanto a lo de privatización de pasaportes, es completamente falso. Eso ni siquiera se le ha ocurrido al gobierno ni va a ocurrir. Hoy en día, como ustedes saben,
estamos, no sé, se ha hecho público, negociaciones para tener el pasaporte biométrico. Que todavía el que tenemos es un pasaporte mecánico. Se está negociando, es decir, hoy en día el gobierno dominicano está negociando con otros gobiernos porque facilitaría que fuera una compañía estatal por la rapidez de obtener el pasaporte biométrico por esa vía. Así que en eso estamos y esperamos que en los próximos meses se haga el anuncio de que se llegó finalmente a un acuerdo en ese sentido. Así que falso, de toda falsedad, la cuestión... Perdón, cuando nos habla de una compañía estatal estaríamos hablando también de una alianza público-privada para la emisión de pasaportes biométricos, ¿o sería la creación de una empresa estatal pública? Una empresa estatal que supla, que suministre los pasaportes, punto. Las libretas. Las libretas, punto, nada más. Nosotros, la Dirección General de Pasaportes, seguirá emitiendo los pasaportes como siempre lo ha hecho. Eso en cuanto a los pasaportes. En relación a las visas en Haití, sí, mira, en el pasado ha sido realmente un desorden que ha ocurrido en relación a las visas. Hemos estado trabajando en ello para exactamente organizar esa situación. Ahora, ¿qué sucede? En Haití, dado el hecho de que el grueso de la población no tiene acceso a Internet, se generó a través del tiempo el uso de personas que los cones, sirven, como le quieras llamar, intermediarios que sirven para llenar los formularios. Eso existe aquí en República Dominicana, para llenar los formularios de la visa, solicitud de visa a Estados Unidos, hay personas que sirven. Bueno, eso es lo que también ocurre ha ocurrido en Haití, pero hemos estado exactamente trabajando sobre eso para establecer formas de minimizar ese tipo de situación. Y eventualmente hemos iniciado lo que es el proceso de externalización de los pasaportes y de todos los procesos que hacen los consulados. Hay un plan piloto, ya se seleccionó a una compañía, un plan piloto, ya están terminando en Boston, lo van a hacer en 5 otros consulados y después eventualmente para entonces hacerlo para todos los consulados, de forma tal que el usuario puede entrar en línea y ver dónde está el proceso de legalización o solicitud de visa o de pasaporte, etc. Pero ya se establecen tarifas fijas, por ejemplo, para la emisión de pasaportes, tarifas económicas, lo que paga la persona que lo solicita, o todavía se deja al cónsul que él establezca. Hay una tarifa establecida y en eso estamos siendo bastante firmes en la aplicación de esas tarifas. Sí. En todas partes del mundo la tarifa fija no es problema. En el lugar donde ha habido en ocasiones el mayor problema ha sido en Haití, pero estamos, como digo, controlando esa situación. Señor Canciller, se ha informado que el gobierno dominicano está gestionando con la Unión Europea para que los dominicanos puedan entrar a los países de Europa sin la necesidad de la visa Schengen. ¿Esa gestión se está haciendo? Y si es así, ¿a qué nivel está ese proceso? Bueno, para ello es absolutamente esencial tener el pasaporte biométrico. Ese es el primer requisito y ese es uno de los motivos por los cuales estamos tratando con esta premura de tener el pasaporte biométrico como primer paso esencial para ello. Así que definitivamente que estamos en eso.